pastor Horacio me pidió hace unos días que trajera la palabra para compartir este momento. Él ha estado de viaje en estos días en la asamblea de nuestra convención. Yo dije, bueno, con gusto. Y entonces, sabiendo que teníamos bautismo, digo, ¿de qué va a hablar uno si no es de lo que estamos viendo? Porque quizás algunos por primera vez pueden presenciar un acto de bautismo, o tal vez vieron otra cosa que pretendía decirse que era bautismo, pero yo diría que es aspersión. Entonces, digo, voy a tomar la Escritura y voy a seguir a través de la Escritura para compartir lo que para muchos en la antigüedad, en el primer siglo, cuando nacía la iglesia cristiana, fue su experiencia de bautismo. Los evangelios nos dan el mandato, el desafío. Jesús mismo fue bautizado, Juan el Bautista estaba bautizando, pero luego Jesús, antes de partir, le encomendó a los suyos, le dijo, por tanto, vayan, hagan discípulos, bautizándolos. El discípulo es alguien que se va a bautizar. Y dijo, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces hay una relación de importancia fundamental de lo que es el bautismo. Pero uno de los pasajes, o varios de los pasajes que quiero mirar con ustedes en esta noche, está en el libro de los Hechos, porque allí nace el bautismo de todos aquellos que aceptaban el mensaje que los evangelistas proclamaban. Y el primer mensaje lo predicó Pedro el día de Pentecostés, que fue un día glorioso. Pero quiero resumir algunas de estas cosas aquí, porque si alguien tiene alguna duda en cuanto a la importancia del bautismo, la palabra de Dios nos va a confirmar esto. Y dice en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro predicando, resumiendo, cuando llega casi al final de su discurso, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, si usted está buscando, estoy leyendo Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. La primera práctica del bautismo en masa, diríamos, pero personal, está dado en este pasaje del libro de los Hechos. Pero es interesante cómo el apóstol Pedro, después de relatar todos los acontecimientos de la crucifixión de Jesús, va resumiendo y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús que fue crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esto me hacía pensar inmediatamente que cuando uno toma una decisión tiene que enfrentarse a una realidad. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es Señor? ¿Es el Cristo? Si ese Señor es el dueño, es el que gobierna, el que maneja, el que dirige mi vida en todo momento y en todas circunstancias. Si Él es el Señor, Él es el que manda en mi vida. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Quien toma la decisión del bautismo tiene que saber que ya no son dueños de su propia vida, sino que Cristo es el Señor de su vida. Esto tiene que ser muy claro para ellos que toman el paso del bautismo hoy. Que Él tiene que ser el Señor y el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios para nuestra salvación. Y dice que cuando escucharon esta palabra, cuando sintieron sobre la crucifixión de Jesús y cuando entendieron que ellos necesitaban reconocerlo, dice que
se compungieron de corazón. Y esto me habla de que la experiencia del bautismo no es un acto exterior, sino que es algo muy interior, muy personal. Se compungieron sintiendo dolor y tristeza porque Cristo murió por ellos. Él murió por mí, Él murió por ti y tengo que sentirlo íntimamente en mi corazón. Se compungieron de corazón, tuvieron tristeza, dolor, porque Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces debe ser una experiencia interior, personal, que sea realmente íntima. Y dice que se compungieron de corazón, fueron tocados espiritualmente por el Espíritu Santo. Y eso se arrepintieron, porque Pedro le dijo, cuando ellos preguntaron qué debemos hacer, él les dijo, arrepentíos. Primeramente arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, puede ser una ceremonia, puede ser una exteriorización de cualquier cosa, pero el arrepentimiento también es algo, un sentimiento profundo, interior, es la convicción de que he pecado, he faltado, he violado los mandamientos de Dios, he estado lejos de Dios, le he desobedecido. Entonces me arrepiento de vivir de esta manera y quiero realmente un cambio, arrepentimiento, para que lleva al perdón. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿para qué? Para perdón de los pecados. Necesitamos conocer que en Cristo Jesús hay perdón para nuestros pecados. Hay perdón para nuestros pecados. Si lo sentimos de corazón, si estamos sintiendo el dolor, la tristeza de lo que Cristo hizo por nosotros, pero entonces lleva a esta actitud. El arrepentimiento me da la gracia del perdón. ¿Lo merezco? ¿Hice algo para merecer el perdón? No, nada, todo lo hizo Él en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados, se identificó con nosotros y llevó en la cruz del Calvario nuestro. Pero es interesante pensar, y decía algo el pastor Horacio también sobre esto, así que alguna repetición vamos a tener. Pero es esta realidad. ¿Qué es lo que pasaba? El apóstol le dice en el verso 40 que con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Es decir, hay que conocer la palabra, hay que recibir el desafío, la exhortación, lo que Dios nos pide, lo que Dios nos manda. Les testificaba, les exhortaba con otras muchas palabras. ¿Y qué les decía? Tienen que cambiar, como decía el pastor Horacio. Dice, sed salvo de esta perversa generación. No podemos seguir siendo los mismos, viviendo en este mundo que es una generación perversa y malvada. Nos quejamos, sentimos cómo está el mundo, cuánta violencia, cuántas cosas desagradables ocurren a nuestro alrededor. Y esto es una realidad. Y les decía, tienen que salir, tienen que cambiar, tienen que experimentar una transformación, que no sean parte de esta generación compartiendo todo lo que este mundo nos lleva al desastre, al caos, a la separación de Dios plenamente. Sed salvos de esta generación. Ese era el mandato que le estaba dando el apóstol Pedro. Y luego más adelante, verso 41 dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Debemos recibir la palabra de Dios. Debemos tener la palabra de Dios atesorada en nuestros corazones. Los que recibieron la palabra que Pedro le predicaba, y Pedro le predicaba el Evangelio en una síntesis apretada de un día especial y glorioso, el nacimiento de la iglesia cristiana. Recibir la palabra. Así que los que recibieron la palabra, y estos hermanos tienen que haber recibido palabra de Dios para tomar sus decisiones. Recibieron la palabra. Entonces dice que estos fueron bautizados. Y es más, además de recibir la palabra, dice el versículo siguiente, 41, los que recibieron su palabra, que fueron bautizados y se añadieron a la iglesia, a la comunión. Se añadieron aquel día como 3.000 personas. Es decir, el bautismo también es un acto que significa me identifico con el cuerpo de Cristo. Quiero ser agregado, añadido, pertenecer al cuerpo de Cristo. Se añadieron
aquel día como 3.000 personas. El bautismo significa que ellos se comprometen a ser parte de este cuerpo, de esta iglesia local, pero de parte del reino de los cielos. Se añadieron a la iglesia. Y más que eso, no solo se añadieron, sino que dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. No es para que decir, pasaron hoy por las aguas del bautismo, yo me olvidé. No te vas a olvidar nunca si ha sido una experiencia espiritual profunda en tu vida. Nunca te vas a olvidar. Pueden pasar más de 70 años como ha pasado en mi vida, pero puedes recordar el momento que pasé por las aguas del bautismo. Vuelta nos encontramos con mi esposa en algún lugar, una persona va a decir, usted me bautizó hace 40 años. Yo no lo puedo recordar, pero él no lo puede olvidar. Esa realidad, porque es una experiencia. Pero es para que perseveren, para que sigan en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, es decir, se integren plenamente a una comunión espiritual. Este es el resumen de este pasaje de la Escritura. Yo quisiera que puedas pensar, y aún si ya has sido bautizado, quizás hace tiempo, pero estás en una posición propicia, favorable, para decir, yo persevero, yo estoy en la comunión, yo sirvo realmente. Es muy interesante y muy efectivo pensar en todo esto. Y podemos seguir pensando. Y hay más pasajes de las Escrituras y les recomiendo que después lo lean en su propia casa. Vamos en una síntesis muy rápido. La segunda ocasión en que tenemos bautismo así realmente importante la tenemos en el capítulo 8. Y allí tenemos el relato, capítulo 8 del libro de los Hechos, y dice que está, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Cuando viene la persecución en Jerusalén, los discípulos se van por todas partes. Y es interesante que dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe salió a anunciar el mensaje del Evangelio. ¿A quién? A los que ya no eran judíos, a los samaritanos, de los cuales dice el Evangelio cuando da el relato de Jesús y la mujer samaritana, dice que judíos y samaritanos no se trataban, eran mixtos, habían nacido de una forma muy particular, eran parte de una raza distinta, eran medios judíos, pero eran medios que habían venido desde la colonización que había hecho Nabucodonosor. Allí estaban formando esta nueva raza. Pero esto es necesario entenderlo también. El verso 6 dice inmediatamente, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Debemos estar atentos a la palabra de Dios. Ellos deben aprender y por eso les desafiamos. Deben estar en un grupo, deben entender la palabra, deben crecer en la palabra. Esto, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. Tienen que aprender, están comenzando a caminar en la vida cristiana. Entonces Felipe les hablaba la palabra y ellos oían atentamente y debemos estar atentas. Y es una experiencia que realmente produce algo especial, lo dijimos al principio. Y el verso 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. La ciudad era conmovida con el mensaje del Evangelio y había gozo en la ciudad. ¿Nosotros qué tenemos? Protestas, enojos, crímenes, violencia, todo eso. No, cuando llegó la predicación del Evangelio en Felipe, uno de los que había sido escogido para servir las mesas, Felipe sintió el deseo de predicar el Evangelio y cuando predica el Evangelio allí dice que había gozo, era una experiencia de gozo. Y la experiencia del bautismo es una experiencia gozosa, no la van a olvidar nunca estos hermanos. Es una experiencia que llena de gozo tu vida y puedes recordarlo y vivirlo. Y quizás tienes que renovar el gozo en tu corazón en esta misma hora. Esto es necesario, aunque inmediatamente allí aparece el relato. Aparece un hombre
que quería engañarlo. Simón, dice, este hombre que hacía cosas mágicas trató de engañar. Estaba tratando de engañar a todos y debemos ser atentos y cuidadosos de no ser sorprendidos y engañados por falsos profetas que están golpeando aún las puertas de nuestras casas también. Debemos ser cuidadosos. Esto nos enseña este mismo pasaje. Debemos creer el anuncio del Evangelio. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacían? Se bautizaban hombres y mujeres. Cuando creyeron el Evangelio que les anunciaba Felipe, esos entraron comprendiendo que en el nombre de Dios y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. No había bautismo infantil, no se conocía en ese tiempo. Eso es una falsa imagen del Evangelio verdadero. Así que creer el Evangelio es ser parte del reino en el nombre de Jesucristo. No estás un extraño, no te bautizaste hoy, mañana no tenés nada que ver con nada. Es parte del reino de Dios y tenés que mostrar que sos parte del reino donde quiera que vayas, donde quiera que estés. Debemos mostrar que soy parte de un reino distinto, este reino de maldad, de hipocresía, de desorden, de todas las cosas que conocemos en nuestro tiempo. Esto es algo muy extraño. Tenemos que ser parte del reino y creer en el Evangelio y en el nombre de Jesucristo. La tercera ocasión también está a cargo de Felipe. Felipe deja la multitud, y vamos al verso 26, Felipe deja la multitud en Samaria por el mensaje que tenía que darle a una persona, a una persona. El Espíritu le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en un carro leyendo el profeta Isaías. Felipe fue enviado, dejando la multitud que estaba gozosa en la ciudad de Samaria, y fue enviado a un camino desierto. Felipe habrá dicho, Señor, ¿por qué estoy también acá? Y se encontró con un personaje muy especial, un hombre de color, un eunuco, un hombre castrado. Y había que pensar en lo que eso significaba. Los hombres eran eunucos cuando se los quería imponer en la corte para cuidar, atender al harén de los reyes, de los superiores en ese tiempo, y otros muchas veces se castraban voluntariamente, dice la historia, porque querían pertenecer al grupo electo, y este era Felipe. ¿Qué era Felipe? Era un eunuco, pero que estaba yendo como funcionario de la reina de Candace. Era un funcionario especial. El testimonio de alguien le había hecho sentir inquietud por conocer la religión del pueblo judío. Y el eunuco viajó como 1000 kilómetros en un carro para ir a Jerusalén, quizás en algunas de las fiestas tradicionales, para buscar al Dios de Israel, para tratar de conocerlo. Y tenía tanta inquietud en conocer más. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Que iba leyendo el rollo del profeta Isaías. Jesús, cuando llegó a la sinagoga en Capernaum, pidió uno de los rollos para leer también. Iba leyendo el rollo del profeta Isaías. Claro, no tenía la cajita automática de 5x7 que tenemos nosotros, que tiene toda la Biblia adentro, ¿no? Tenía que llevar un rollo grande, y no cualquiera tenía un rollo, era muy costoso, y él iba leyendo. Era un hombre capaz, era un hombre instruido. Iba leyendo el profeta Isaías, y allí se le aparece este evangelista y dice, pero ¿entiendes lo que lees? Aunque tienes inquietudes espirituales, ¿entiendes lo que lees?
Y el hombre no tiene vergüenza en manifestar su ignorancia, dice, ¿y cómo voy a entender si alguien no me explica? Y necesitamos la comprensión de la palabra de Dios, y por eso venimos al templo también, y por eso vamos a los grupos, para comprender más de la palabra de Dios. ¿Cómo voy a entender si alguien no me explica? ¿Y qué es lo que pasó? Inmediatamente dice que Felipe, que algunos dicen en broma, ¿no?, que fue más valiente de los evangelistas, le paró el carro. Mandó parar el carro e inmediatamente, comenzando desde esta escritura que leía el profeta Isaías, el sufrimiento del Mesías, estaba leyendo de Cristo que murió para perdón de nuestros pecados. No tenía vergüenza y allí conoció el evangelio de Jesús. Verdaderamente lo sintió. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No otra cosa, le anunció el evangelio de Jesús. La buena noticia de que la muerte de Jesús también era para él. Reconoció a Jesucristo de esta manera. Y deseoso de obedecer la palabra, conociendo el evangelio de Jesús, llegó a comprender que en cierto momento, yendo por el camino, llegó a un lugar donde había cierta agua, dice. No es que no llevaba agua. Para hacer una aspersión llevaba agua suficiente porque iba por el camino desierto. Y 1000 kilómetros en un carro tardaba como 20 días o un mes. Pero él llegó a un arroyo y dijo, aquí hay agua. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puede. Para bautizarse hay que creer de todo corazón en Jesucristo como el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesó inmediatamente el deseo. Qué bueno es. Se detuvo en el camino de la vida, se paró, quiso obedecer inmediatamente, entendió que era importante no solo creer, sino también bautizarse. No sé, porque es tan resumido Lucas en este pasaje, que cuánto le habrá estado explicando para llegar al punto de explicarle también sobre el bautismo, y lo entendió y dijo, aquí hay agua que impide. Nada si puedes confesar y reconocer. Y qué hermoso es pensar que fue para él una experiencia incomparable. ¿Qué pasó inmediatamente? Cuando salieron del agua, dice que subieron del agua. Cuando subieron del agua, misteriosamente, no sé cómo, el Espíritu arrebató a Felipe. ¿Qué hizo? ¿Se lamentó por eso? No, dice que siguió gozoso su camino porque había encontrado al Mesías que anunciaba Isaías, porque había encontrado la salvación en él, porque le había obedecido pasando por las aguas del bautismo y sentía plenamente que su vida estaba completa y desarrollada. Qué momento tremendo. Siguió gozoso su camino. A veces nos falta el gozo porque no estamos dispuestos a pagar el precio de simplemente obedecer y decirle, Señor, yo quiero seguirte. Señor, yo quiero pasar por las aguas del bautismo. Este es el momento, este es el tiempo especial. Y así podemos seguir tratando de abreviar en esto ahora. Pero cuando pasamos al capítulo 10 del mismo libro de los Hechos, allí nos encontramos también con algo muy especial. Un hombre piadoso, Cornelio. Aquí ya tenemos, no era ni semijudeo ni judío, era un hombre del pueblo que estaba oprimiendo a Israel. Era de los romanos. Pero era un hombre que buscaba al Señor, que sinceramente dice que hacía oraciones, hacía limosnas, oraba a Dios siempre, siempre buscando al Señor. ¿Y qué pasó allí? ¿Qué pasó? Levantándose este momento especial para él, dice el verso 43, que les dice, de este dan testimonio, dice, todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Verdad? ¿Qué es tan importante? El creer para tener el perdón y después la obediencia en el bautismo es algo precioso. Y cuando
El apóstol vio, después de haber tenido esa visión allí lejos, como a más de 100 kilómetros de donde estaba este hombre, fue, pero tuvo una visión para saber que Dios quiere a todos los hombres sin hacer diferencia. Y él dijo, ahora descubro que Dios no hace ninguna diferencia de personas. De todo aquel que lo busca, se agrada verdaderamente. Y entonces Pedro preguntó, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesús. Verso 47, mandó bautizarlos en el nombre de Jesús, porque aquellos habían creído. ¿Qué hay? ¿Qué impide? ¿Qué hay? ¿Por qué no pueden ser bautizados? Sí, verdaderamente la pregunta era, ¿alguno puede impedir el agua? Nadie puede impedir el agua si tomas una decisión de bautizarte. Quizás no va a ser esta noche, pero tienes que tomar decisiones en tu vida y pensar, ¿por qué no? ¿Por qué yo no estoy obedeciendo al Señor? ¿Por qué no estoy cumpliendo con su mandamiento que simboliza que he cambiado de muerte a vida, que he salido de esta generación perversa, que no vivo en la inmundicia de este mundo, de pecado, de ignorancia, de rechazo a la voluntad y al propósito de Dios en tu vida? Esto es lo que debe ser nuestra experiencia de vida. Y podemos pensar, unos versículos antes, también está el relato tan significativo de que el apóstol Pablo, enemigo de Cristo, camino a Damasco, fue derribado y entró ciego en la ciudad. Pero ahí Dios le envió a Ananías y dice el relato que inmediatamente Pablo fue bautizado también. Fue bautizado porque es importante la obediencia. Esto por sobre todas las cosas. Y para ir resumiendo la palabra, llegamos también al capítulo 16 del libro de los Hechos, donde primeramente algunos versículos habla de una mujer, muy sencillo y está muy resumido todo lo que dice en el capítulo 16, cuando leemos el versículo 14 y 15, y tengo que estar hojeando mi Biblia para no perderme con esto. Versículo 14 y 15, dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. Es una experiencia espiritual. Abrió el corazón de ella realmente para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad de mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Cuando fue bautizada, dice, inmediatamente, su corazón abierto, escuchó el mensaje, dijo, yo también quiero ser bautizado. Yo también quiero ser bautizado. Y vamos al último pasaje que quiero tocar en unos minutos con ustedes. El bautismo en una situación extrema. Cada uno de estos son acontecimientos de bautismo de diferentes momentos, de diferentes circunstancias en la vida de las personas. Pero vamos en el versículo capítulo 16, cuando Pablo está en la cárcel en Filipos y Dios quiere hacer un milagro y una señal maravillosa, y dice que se produjo un temblor. Estos días temblaba Italia, ¿no? Muchas personas perdieron la vida. Se produjo el temblor y Pablo y otros presos estaban allí con el cepo, con las puertas cerradas. Pero el carcelero pensó, yo soy responsable porque esta gente se quede, no se escape. ¿Y qué quiso? Dice el verso 27 que sacó la espada y se iba a matar. Momento supremo, momento de angustia, momento de peligro. Un hombre que se va a quitar la vida puede llegar a obedecer. Y se precipitó, temblando, dice, y se postró delante de Pablo. Y entonces tuvo esa gran pregunta que nos hemos hecho muchas veces. Varones, díganme, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Para que pueda tener la confianza de ustedes, que estaban acá en la última cárcel, presos, y estaban cantando y orando. ¿Qué debo hacer yo para vivir una vida como esa? Necesito esa misma experiencia, preguntaba. Y la única respuesta verdadera
fue la que le dio: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La única respuesta. Escuchó el mensaje, porque inmediatamente dice el verso 32 que le hablaron la palabra. Le hablaron la palabra, le estaban testificando, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron, entendió la palabra. ¿Cuántas veces escuchaste la palabra? ¿Cuántas veces escuchaste mensaje que te desafía a un cambio de vida, que te desafía a reconocer que no puedes seguir viviendo en el pecado, que el pecado te paga con la muerte, que vivirás alejado de Dios por la eternidad y tienes que pensar que realmente si crees en el Señor Jesucristo serás salvo? Inmediatamente le hablaron la palabra, y la palabra que te hablamos siempre es una palabra que es para bendición de tu vida. No te queremos mandar al infierno, no te estamos condenando, te estamos diciendo que hay salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Le hablaron la palabra. ¿Qué pasó? Dice que enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué tremendo. El hombre dijo: entiendo el mensaje ahora. Acá yo también quiero ser bautizado. Yo también quiero obedecer al Señor. Y fue bautizado con todos los suyos. Y dice el verso 34, y se regocijó con todos los suyos de haber creído al Señor. Se regocijó con todos los suyos de haber creído al Señor. Es gozo, es alegría, es paz, es seguridad, es confianza, es decisión personal, es algo que yo tengo que hacer, que tengo que confiar plenamente y decir: Señor, yo estoy dispuesto, quiero obedecerte también en esto, quiero vivir esta experiencia, es de mi interior, me arrepiento de mi vida pasada, me arrepiento de mis pecados, quiero ahora reconocer a Jesucristo como mi Salvador. Qué bueno es pensar que tal vez muchas personas que están entre nosotros aquí, gracias a cada uno, o quizás que escuchaste muchas veces el mensaje y la palabra, pero no tomaste una decisión. No esperes un momento supremo como el carcelero que va a quitarse la vida. No, el momento extremo no es el momento de tomar la decisión. El momento es ahora. En aquel momento ellos, muchos de ellos, decidieron inmediatamente ser bautizados. Yo quiero orar por ustedes. Quiero pensar que quizás hay aquí personas que han escuchado el Evangelio muchas veces, personas que necesitan tomar una decisión, que necesitan comprender que este es el tiempo, que este es el momento y que la obediencia no será hoy, será un próximo domingo, un momento, recibiré palabras, seré instruido, pondré mi vida en el conocimiento y trataré de vivir separado de este mundo, viviendo como habiendo muerto al pecado y resucitado a la nueva vida. Eso es lo que dice Pablo. Y no quiero hacer una exposición teológica del bautismo, sino que he tratado de traer las enseñanzas que estos personajes que fueron bautizados, que están relatados en el libro de los Hechos, nos ayudan a todos nosotros. ¿Te animas a tomar una decisión esta noche? Decirle a Jesús: yo también quiero ser bautizado, quiero obedecer. Tú dijiste que el que creyera y fuere bautizado sería salvo. Inclina tu rostro, vamos a orar al Señor. Un momento más, terminando nuestra reunión, esta parte, luego pasamos a presenciar los bautismos. Quiero que digas: Señor, yo he escuchado tu palabra, conozco tu palabra, pero hasta hoy no he tomado la decisión. Yo quiero irme de aquí con gozo esta noche, porque te digo, Señor, que quiero obedecerte, que quiero ser bautizado, que no será hoy, que será otro momento, pero quiero, conforme a tu palabra, ser bautizado. Este es el momento, este es el tiempo. Inclina tu rostro, ora al Señor. ¿Has obedecido al Señor?